Hice y Alas de Tristeza y Felicidad temporada 3 parte 6. La verdad de Gremory. Después de la cena que tuvieron el séquito Gremory con los padres de la misma, Rías decidió tomar el té con sus padres mientras hablaban de temas triviales, y como han estado pasando estos días Rías, Nina me contó que Issei ya empezó su servicio como santo dorado, dijo Benelana, y Rías sonrió. Bueno, antes de que se fuera, Issei nos regaló uno de sus suéteres a cada una. No es exactamente lo mismo, pero al menos puedo conciliar el sueño durante la noche, dijo ella, y su padre rió un poquito. Espero y el chico tenga repuestos, dijo con ironía, y Benelana le dio un ligero codazo. ¿Qué? No me negarás que tú también te llevaste una o dos prendas mías y que jamás me las devolviste, dijo Seoticus. Benelana estaba por hablar, pero después solo volteó haciendo un puchero y cerrando los ojos sonrojada. Ganaste esta ronda, querido, ganaste esta ronda, dijo ella con un poco de dolor en el orgullo. 9. Rías le pareció divertida la interacción de sus padres, pero después suspiró con pesadez. Mamá, papá, ¿no importa si les hago una pregunta? No, hija, ¿qué tienes?, dijo Benelana mientras Rías suspiró para aclarar sus palabras. Ustedes se conocieron en las filas de los espectros o ya estaban comprometidos, dijo ella, y ambos adultos se tensaron un poco. ¿Y a qué viene la pregunta?, dijo Seoticus un poco nervioso, pero Benelana solo toma la mano de su marido. Bueno, antes de la cena, una de las amazonas doradas que vinieron con nosotros se refirió a mamá como Benelana de Wyvern, y pues, cuando mamá y el santo de Tauro nos contaron la historia, me hizo preguntarme, ¿ustedes cómo se conocieron?, dijo ella, y Seoticus se vio un poco nervioso, pero Benelana suspirara cansada. Querido, no trates de excusarla, creo que es hora de contarle esa historia, dijo Benelana, y Seoticus le vio preocupado. ¿Estás segura? No quiero que nada pase entre ustedes, dijo y Rías parecía confusa. ¿Que nada pase entre nosotras?, dijo ella, y Benelana observó a su hija. Rías, ¿recuerdas las historias sobre los espectros y su estilo de vida, que solían contarte tus tutores privados?, dijo ella, y la pelirroja asintió. Sí, era muy aburrido, pero era parte de la historia del inframundo, y lo más que recuerdo era que normalmente los espectros se clasificaban por jerarquías y que los miembros más fuertes del ejército tenían exclusividad con respecto a los demás. Si no mal me equivoco, una estrella menor podía ser el sirviente o esclavo de un juez, o si tenía suerte del amante de la reina demonio de ese entonces. ¿Pero qué tiene que ver eso?, dijo ella, y Benelana le observa. Digamos que, tu padre y yo no nos conocimos como tú te imaginas, dijo ella para confusión de Rías. En realidad, tu padre era mi sirviente antes de casarnos, dijo ella para sorpresa de Rías. Perdón, pero la familia Gremory es una de las 72 casas fundadoras. ¿Cómo papá era tu sirviente?, dijo la pelirroja, y su padre se sentó al lado de su esposa. La realidad, hija, es que no siempre fue así. Cuando los primeros demonios llegaron al inframundo, la Gremory original solía ser un rango menor a los demás. Citri era un príncipe, Belzebub y Bael eran reyes, pero Gremory no tuvo nada en su momento, ni siquiera era un espectro, solo era un ángel más perteneciente al resto de la población de lo que antes eran ciudadanos del cielo, decía Seoticus para sorpresa de la pelirroja, pues dentro de su historia, en las 72 casas fundadoras del infierno, se encontraba Gremory como un duque. Pero ¿por qué cambiaron así la historia? Pero, ¿por qué la historia se refiere a Gremory como un duque si no lo fue cuando llegaron los demonios aquí? El rango de duque se consiguió años después, cuando tu abuelo aún era el patriarca de la familia. Antes de ello, el clan Gremory solía ser un clan de granjeros, y ni siquiera eran grandes granjeros reconocidos, eran granjeros sin nada de suerte o apoyo por parte del inframundo, dijo Seoticus para sorpresa de Rías. Cuando era niño, muchas veces iba a los pueblos cercanos a nuestra granja, y en más de una ocasión, tenía que robar a los puestos de las demás granjas con tal de llevar algo para tu abuela que estaba enferma, dijo nostálgico mientras Rías aún seguía impresionada. La vida nunca era fácil, eran más las veces que me pillaban que las veces que podía salirme con la mía, y aun cuando tu abuela estaba gravemente enferma, siempre me reprendía cuando llegaba con algo robado, dijo con tristeza. Siempre me solía decir, no me importa si incluso quedamos en la calle, yo no permitiré que sigas robando, pues
pues tu padre y yo no estamos criando a un ladrón, en aquellos entonces llegó su momento, no puedo dejar de estar agradecido con ellos por enseñarme a ser humilde, y que nunca uno debe dejar de ser buena persona, dijo y Rías sentía aún más admiración por su abuela y abuelo. Eso es sorprendente, pa, pero, ¿qué tiene que ver?, dijo ella, y Seoticus vio a su esposa para después mirar a su hija. Te cuento esto, para dar el contexto de cómo nos conocimos, dijo Seoticus, para confusión de Rías. Cuando nacías pobre en aquellos años, a lo mucho uno esperaba aspirar a ser el siervo de un juez o estrella de alto rango, para poder llevar una vida digna. Cuando los cobradores de impuestos llegaron a nuestras puertas, tu abuelo no podía pagar, amenazaron con quitarnos todo, dejarnos a tu abuela y a mí en la calle, y a tu abuelo en prisión. Como todo valiente ingenuo, encaré a los cobradores y cuando intentaron golpearme, tu abuelo los echó de nuestra casa. Era estúpido pensar que saldríamos de esa y tu abuelo tenía tanto miedo que tomó una de nuestras herramientas y planeaba usarla para defendernos. Pero no pasó a más, ¿o sí?, preguntó Rías. No, pues resulta que la propia Rose Lucifer, la heredera al trono, vino personalmente a nuestra casa junto al juez Sekram de Wyvern, el juez más poderoso de su generación y el responsable de la administración de impuestos, dijo para sorpresa de su hija. Tu abuelo estaba temblando de miedo, pero valientemente encaró a ambos para que le dieran al menos un poco más de tiempo para poder pagar, mientras yo me encontraba junto a tu abuela. Sin embargo, tras una larga conversación entre ellos, tu abuelo subió y abrió la puerta mientras me pidió que lo acompañara. ¿Y qué sucedió? Ah, aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer, flashback. El niño pelirrojo bajaba junto a su padre, mientras el niño vio con algo de sorpresa al juez de Wyvern junto a una hermosa mujer de cabello plateado vistiendo muy elegante. El niño se veía serio mientras su padre mantenía la misma expresión, pero por dentro, ocultaba una enorme tristeza. Él es el chico del que hablamos, dijo el juez fríamente mientras el hombre de cabellera pelirroja asintió. Este es mi único hijo, Seoticus Gremory, dijo el hombre, y el niño no dejaba de verlos seriamente, sobre todo a la mujer que los veía con superioridad, cosa que en serio odiaba Seoticus. Pues la mujer lo toma de las mejillas con una mano. Parece estar sano, dijo ella con esa sonrisa de superioridad, por lo que Seoticus se movía para casi morderle la mano. La mujer se alejó a tiempo y tanto el juez como su padre se vio sumamente sorprendidos. Insolente chiquillo, dijo el juez sumamente molesto, pero la mujer extiende su mano en señal de que se detenga. Su Alteza. La mujer solo vio su mano y luego al niño, que tenía una expresión molesta, cosa que la hizo sonreír con arrogancia. Ningún clase baja me había intentado morder antes. ¿Estás consciente de quién soy, pequeño?, dijo ella, y el niño seguía molesto. No me interesa en lo más mínimo. Si algo detesto, es que los demonios traten a sus semejantes como ganado, dijo con veneno en sus palabras, y ella le vio con esa misma sonrisa y el juez le veía levemente molesto. Pues tal y como me lo dijiste, Sekram, tus recolectores no mintieron con eso de un clase baja que se atreve a alzar la mano contra sus altos mandos, dijo ella divertida mientras el niño le seguía mirando molesto. Y dime, ¿deberíamos aceptar?, dijo ella dejando al niño algo confuso. La mayoría terminó cediendo. Su espíritu quizás lo mantenga unos años, dijo para mayor confusión del niño. Pues hecho, Gremory, en 2 días vendremos a recogerlo. Hasta entonces, disfrute sus últimos momentos, y procure pagar completamente la próxima, dijo ella mientras se retiraba junto al juez. Cuando estuvieron solos, Seoticus fue soltado por su padre. El niño estaba por preguntar qué sucedió, cuando su padre le dio una fuerte cachetada que lo tiró. ¿Acaso tienes idea de lo estúpido de tus acciones?, dijo el padre sujetando ahora con fuerza de sus hombros mientras lo levantaba bruscamente. Ya deja tu estúpida rebeldía y pon los pies en la tierra por los 1000 ángeles. ¿Qué acaso no pensaste lo que hubiera pasado si Lucifer Sama no hubiera detenido a Baal Sama? ¿Que acaso no puedes quedarte quieto por un maldito segundo? ¿Que no piensas en lo que hubiéramos sufrido tu madre y yo? Sí, decía el padre llorando mientras abrazaba a su hijo que tenía la mejilla roja y también lloraba, no por el regaño o el golpe, sino por entender que sus acciones hubiera hecho sufrir a sus padres por igual, pero más a su madre, que estaba delicada ahora después de llorar un momento. El padre miró a su hijo, quien secaba sus lágrimas. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué pudo haber sido más importante que tu vida?
siempre odia la mirada de todos los demonios de clase alta, siempre pedantes, siempre arrogantes, siempre mirando con superioridad a los demás. Yo juré que jamás dejaré que ningún otro demonio mire menos a los nuestros. Me enojaba ver cómo también te miraban, dijo el niño con la ira contenida y apretando sus puños al grado de sangrar. Su padre solo suspiró y lo abrazó fuerte. Hijo, no siempre podrás defender a todos de los demás, aprecio mucho tus acciones, pero esta era una ocasión donde debías simplemente agachar la cabeza y enroscarte en tu propio lugar por más furioso que estés, dijo el padre mientras Seoticus le vio dudoso. ¿Por qué? Nadie debería someter a su propia gente, dijo el niño, por lo que el padre suspiró y luego tomó la mano de su hijo para que se sentaran en el comedor. Hijo, la reina y el juez de Wyvern me dieron una opción para saldar nuestras deudas, dijo el padre para intriga del niño. Sin embargo, lo que te diré, prométeme que lo tomarás con calma y también con madurez, dijo el padre, y el niño asintió dudoso, pues no tenía idea de qué era el tema en cuestión. Fin flashback. Resultaba, que para pagar nuestras deudas, debía de servir a la hija como su sirviente personal, dijo Seoticus para sorpresa de Rías, pues jamás imaginó que su abuelo literalmente dio a su hijo como moneda de pago. Wow, eso es, decía aún sin creerlo, su propio abuelo, el difunto patriarca del clan, había entregado a su propio hijo para ser el sirviente de una familia superior. Venelana por su parte, bajó la cabeza avergonzada por las acciones del pasado antes de la guerra civil, y ¿cómo puede ser eso? Como mi abuelo, el hombre que todo el inframundo reconoce como el más benevolente, ofreció a su hijo para ser una moneda de pago? Dijo Rías aún sin creerlo, pues ella admiraba mucho a sus abuelos paternos, pero esto estaba en contra de todo lo que aprendía y sabía en ese momento. Venelana le observó y contestó la duda. Hija, antes de la guerra civil, era muy común que las familias pobres ofrecieran a sus hijos como monedas de pago para cubrir sus deudas. En aquellos años, ser elegido por una familia superior, para ser un sirviente o incluso un esclavo sexual, era un honor. Sí, es absurdo y rebuscado, pero así era nuestra realidad cuando éramos jóvenes, dijo Venelana captando la atención de su hija. No me extraña que entonces que mi hermano y papá se unieran al ejército rebelde para derrocar al gobierno de ese tiempo, pero, ¿por qué mi abuelo aceptó ese trato? Tu abuelo estaba cerca de la cárcel, nuestras cosechas se habían arruinado, lo poco que pudimos salvar no se vendía, y poco a poco se echaba a perder, y había ocasiones en las que debíamos cazar o pescar para sobrellevar la situación. Ofrecerme para salvar nuestra granja fue no solo la decisión más difícil que tuvo que tomar, sino que también fue la más dolorosa, pues eso llevó a la muerte de tu abuela, dijo Seoticus con tristeza. Rías estaba muy sorprendida y Venelana tomó la mano de su marido. Seoticus solo sonrió y abrazó a su esposa. Me quejaría por ello, pero, supongo que no tenía más opción, dijo Rías, y Seoticus asintió. Les partió el corazón a tus abuelos entregarme a los Bael, pero, para ellos fue la única garantía de que tendría un techo, comida y protección asegurados, dijo Seoticus mientras Rías asintió con una sonrisa comprensiva, pues ella, si estuviera en la misma situación, vería más factible que sus hijos fueran servidumbres y de alguna manera, eso garantizaría su bienestar. Y principio me enojé, pero cuando recapacité y hablé con tu abuela, decidí usar esos 2 días para despedirme y garantizarles que algún día volvería y que los sacaría de esa situación, dijo Seoticus mientras se quitaba un collar de cobre con la figura de un carnero. Antes de que me fuera, tus abuelos me regalaron este collar con lo poco que teníamos ahorrado. Me dijeron que siempre que me sintiera solo, debía mirar esto y así siempre tendría a tus abuelos conmigo, dijo Seoticus nostálgico mientras apretó con su mano el carnero. Rías estaba feliz por sus abuelos, pues le dieron un algo que siempre llevará a su padre con orgullo y amor, un collar que no vale mucho, pero tiene un significado que lo hace más valioso de lo que se ve. Después de eso, el padre de tu madre me llevó a su territorio, y tras una pequeña instrucción y entrenamiento, me presenté ante su hija mayor Venelana Bael, la candidata a ser la próxima jueza de Wyvern, dijo Seoticus mientras miró a su esposa con una sonrisa. Eso es increíble, pero, ¿por qué mi relación con mamá cambiaría? Dijo Rías y Venelana suspiró. Verás, hija,
Cuando tu padre llegó a mi vida, realmente no fui la más cortés en ese momento, dijo ella mientras Rías le vio dudosa. Ser descendiente de una larga línea de demonios de clase alta, ser una candidata a espectro y ser la hija del juez más poderoso, genera cierta mentalidad que no cambie hasta años después, dijo ella mientras Rías parecía levemente sorprendida, pues ella sí conocía a varios herederos que eran iguales a lo que su madre solía ser en aquel momento. Tu padre solo me parecía una burla más, un simple campesino que por pura lástima mi padre acogió, o incluso un pobre diablo que fue vendido o cambiado como un animal, dijo ella mientras llegaba a su mente la primera vez que conoció a su marido en aquel entonces. Siempre me dirigía a él como perro o esclavo, siempre debía de cumplir todos mis caprichos y si se equivocaba, era libre de hacer con él lo que quisiera, dijo ella recordando algunas cosas, pero era necio, a un padre que lo mataría. Él seguía obstinado en inclinarse o humillarse ante mí o cualquier otro demonio de clase alta, dijo mientras aún tenía fresco en su mente las veces que ella contemplaba cómo azotaban a Seoticus por no mostrar respeto a los demonios nobles. Wow, ya veo de dónde saqué mi necedad, dijo Rías y su padre le guiñó un ojo en señal de complicidad para diversión de su esposa. Pero, si solías ser igual que los demás nobles, ¿qué te hizo cambiar de opinión?, dijo ella y Venelana solo sonreía nostálgica. Digamos, que tu padre y yo, compartimos la misma historia que tú, y dijo Venelana para confusión de Rías. Tu padre y yo éramos de la misma edad cuando nos conocimos, ambos teníamos 7 años cuando nos vimos, y conforme pasó el tiempo, algo en nosotros cambió. Ante los ojos de la sociedad, seguía siendo la noble y lo trataba como un perro si faltaba a su obligación como mi siervo, dijo ella mientras tomaba la mano de Seoticus, y este sonrió mientras correspondía el gesto. Pero cuando estábamos a solas, nos entregábamos, éramos como la versión demoníaca de Romeo y Julieta, pues nuestra relación no solo estaba prohibida, en esos años, hubieran condenado a muerte a Seoticus por haberse acostado con una hija de un juez, dijo ella mientras ambos adultos recordaban su historia de amor, sus besos a escondidas, sus paseos nocturnos y su intimidad como pareja a escondidas de su padre. Ya Rías veía con una sonrisa a sus padres, pues al parecer, seguían. Entonces no solo papá corría el riesgo de perderte, también corría el riesgo de perder su vida, y tú perdías el derecho a ser matriarca o a ser la jueza de Wyvern. Preguntó Rías y su madre solo suspiró. No exactamente, mi padre, al ser el juez más poderoso, tenía mucha influencia en el inframundo, tenía territorios, ejércitos y controlaba los impuestos. Básicamente, si nos descubría, podría acusar a tu padre de algún crimen para ejecutarlo, y a mí, solo me hubiera casado con alguien, dijo ella recordando a su familia antes de ser ella una Greymory, y los descubrieron. No, para la buena suerte de ambos, y jamás fuimos descubiertos, dijo Venelana con una sonrisa. Pero aun cuando teníamos esa ventaja, pronto llegaron los problemas cuando fui nombrada como la jueza Venelana de Wyvern, dijo la castaña para confusión de su hija. ¿Problemas? Sí, después de que fui nombrada, me mandaban algunas misiones para hacerme de renombre. Mi fama como la jueza de Wyvern crecía y después de algunos años, tu tío fue nombrado el líder de la casa Bael a costa de que tu padre se fuera, dijo ella para sorpresa de Rías. ¿Qué? ¿Por qué?, dijo Rías y Seoticus le contestó. Resultaba que la ventaja que creíamos tener, jamás existió, pues tu tío nos había descubierto, dijo Seoticus para sorpresa de Rías. No era un secreto que tu tío no le agradaba a su hermana. Cuando tu abuelo eligió al siguiente juez, había elegido a tu madre por no solo el talento, sino que además la Sapuri de Wyvern era compatible con tu madre y además que la había nombrado heredera del clan Bael, dijo mientras Rías sabía a qué iba el resto de la anécdota. Tu tío no solo molesto, estaba furioso. Su objetivo era ser el líder de su familia y tu madre se lo había arrebatado. Durante el tiempo que tu madre hacía misiones, nos enviábamos cartas secretas expresando nuestro amor, y cuando tu madre volvía, nos encerrábamos en su habitación y lo hacíamos como si no hubiera un mañana, dijo Seoticus nostálgico. Pero ¿cómo los descubrió? Resultaba, que durante las misiones de tu madre, tu tío descubrió nuestras cartas y nos encontró expresando nuestro amor después de que volví de la misión donde maté a la aprendiz de Medaka, dijo Venelana para sorpresa de Rías. Nos amenazó con mostrar unas copias que tenía de nuestras cartas al consejo, a la reina Lucifer y a tu abuelo, para verme a mí muerto y a tu madre devastada, dijo Seoticus con un poco de enojo. Para salvar lo nuestro, Venelana le ofreció renunciar al liderazgo del clan siempre y cuando no revelaran
nuestra relación, tu tío no parecía convencido y le dije que mataría a tu abuelo, para que Venelana le entregara el liderazgo a él, dijo Seoticus sorprendido más a Rías, pero, mamá era la jueza más poderosa y la líder por derecho, ¿por qué mejor le creerían a mi tío? Dijo Rías y Venelana le observó triste. Ay Rías, en esos años no siempre era fácil que le creyeran a uno, a diferencia de la actualidad donde existe un poco más de igualdad entre los demonios de toda clase o sexo, la sociedad no solo era machista y misógina, sino que era muy difícil para las mujeres tener títulos importantes si no se tenía alto poder, y en mi caso, tenía poder, pero seguía siendo mujer, aun si era la jueza más poderosa, era una mujer, dijo Venelana para molestia de Rías, aunque la entendía perfectamente, aún en su generación, aún los concejales son misóginos, manchitas y tradicionalistas a tope. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo convencieron? Preguntó Rías mientras Seoticus suspiró. Tu tío aceptó guardar nuestro secreto, siempre y cuando después de matar a tu abuelo, yo me fuera para siempre, dijo Seoticus mientras Venelana bajaba la mirada, y era necesario renunciar a mamá por salvar su relación. Aún si aceptaran no volverían a estar juntos, dijo Rías mientras Venelana le miró. Lo sabíamos, hija, esta acción ponía nuestra relación en peligro, pero era eso, o que viera cómo mataban a tu padre si se divulgaba la información, dijo Venelana triste al recordar esa sombra de su matrimonio. Al final, aceptamos sus condiciones, gracias a mis conocimientos en botánica por crecer en una granja, sabía qué tipo de plantas podrían generar una muerte lenta pero indetectable. Durante la cena antes de eso, envenené el té de tu abuelo, y en la madrugada tu madre y yo nos despedimos, dijo Seoticus mientras Venelana inconscientemente le tomó de su mano. Cuando la noticia de que tu abuelo murió por razones desconocidas se esparció, yo me encontraba lamentando la pérdida de tu padre, la sociedad lo tomó como que lloraba por mi padre, y al decir que no estaba en condiciones de liderar, nombré a mi hermano como líder del clan, dijo Venelana mientras Rías se vio sorprendida. ¿Y qué pasó después? Si me están contando que papá tuvo que irse para salvarte, ¿por qué volvieron? Dijo ella y Venelana solo tenía una ligera sonrisa. Los días que pasé sin tu padre fueron dolorosos, pero también en ese entonces, sentía cosas extrañas después de que se fue, dijo ella y Rías estaba ligeramente confundida. Cosas extrañas. Resultaba, que antes de ese día, tu madre esperaba a tu hermano sin que alguno de los dos lo supiera, dijo Seoticus y Rías se impresionó. Wow, dijo ella sorprendida, ¿y nadie lo sabía? No, cuando me enteré que esperaba a tu hermano, estaba muy feliz, aun cuando Seoticus se había ido, tenía una parte de él y no podía dejar de imaginar la vida que me esperaba, decía Venelana sonriendo, pero después su expresión se tornó triste. Pero cuando tu hermano llegara al mundo, había un alto riesgo de que lo mataran, ya sabes, lo del tabú entre amos y siervos, dijo Venelana mientras inconscientemente Rías recordaba lo ocurrido en el Rating Game contra Riser. Sí, entiendo. Los primeros 2 meses era fácil ocultar mi embarazo, pero cuando empezó el tercero, mi vientre que se hinchaba se empezaba a notar más, tenía mucho miedo de lo que pasaría si me descubrían y en busca de ayuda, me encontré con tu abuelo, dijo Venelana mientras sonreía nostálgica. Durante unas semanas, tu abuelo se negaba a ayudarme, después de todo, yo era la razón de que su hijo jamás volviera y desapareciera después, pero no me rendí, no porque fuera mi única opción, sino porque se lo debía a tu padre. Allí estuve, cada día y cada noche esperando, aguardando, con la esperanza que me diera una mano en esto, y cuando me acogió, es algo que jamás podré olvidar, dijo ella mientras afuera empezaba a llover flashback, puff Venelana _. Después de esa semana, una noche de lluvia seguía en la entrada de la propiedad de tu abuelo. Estaba temblando de frío, mi estómago gruñía, y solo seguía sentada mientras abrazaba mi vientre con lágrimas de angustia. Yo pensaba que tu padre debía estar triste y decepcionado de las decisiones que tomé, había huido de casa sin un lugar a donde ir, me había llevado la Sapuri sin consentimiento de Rose Lucifer, y pensaba que al seguir por ese camino, perdería Sirsex, ya sea por la falta de nutrientes o por el hambre. En ese momento, solo lloré durante unas horas. Yo nunca conocí lo que era carecer de algo o lo que era tener que buscar incluso en la basura por conseguir algo que comer. Era una pobre incauta que había decidido meterse en una selva desconocida pensando que sería sencillo, pensando que cuando tuviera al señor Gremory delante de mí, me abriría las puertas por ser una Bael,
pero no fue hasta que supe lo que era dormir sin comer, soportar la lluvia mientras buscas refugio y tener que dejar situación, no fue hasta ese momento, que entendí todo el mal que los nobles hacían a los demás. Permanecí allí, soportando la lluvia, el frío y el miedo de perder a tu hermano, que tuve que alzar la mirada al notar que la lluvia dejaba de caer sobre mí. En ese momento, vi a tu abuelo mojándose mientras yo estaba cubierta con una piel, mientras que en mi cara era difícil distinguir mis lágrimas del agua que caía sobre nosotros. Eres terca, no será bueno que sigas así por más tiempo, y más tomando en cuenta tu situación actual, decía tu abuelo, incluso señalando mi vientre de 4 meses. Levántate, mi hijo, decía, que cuando un noble viviera lo que era la carencia, y se arrepentía de sus actos contra las criaturas o los suyos, era un demonio reformado y su amigo. Yo solo me levanté con su ayuda y me tomó de la mano mientras caminábamos a su casa. Soy un demonio, pero como hombre nunca dejaría a una mujer embarazada viva en las calles. Cuando entramos en su comedor y me alimento a la par que preparaba un baño para mí, y después de volver a sentirme limpia y fuerte, tu abuelo me observó y haciendo una seña, pidió que me sentara a su lado. Yo solo seguí esa indicación mientras él puso una taza de té a mi lado, y yo avergonzada acepté su gesto. Gracias, por todo, le dije con un tono de voz tan tímido, que si alguien me hubiera visto se mofaría de mí y mi cargo de jueza. No me lo agradezcas, él me respondía con una mirada sería que me intimidaba un poco. Escucha, Bael, permaneciste en la entrada de mi propiedad una semana, te enfermaste 2 días después y estoy seguro que estás en riesgo de perder a tu hijo. Eso no es algo inteligente, y eso que te lo dice alguien sin la educación que los de tu nivel reciben con sus palabras. Solo bajaba la cabeza avergonzada. Escucha, si saliste de tu vida de privilegios, pensando que la vida de un clase media, o decirte que estás tan mal como los abusos de los tuyos a nuestra gente. Yo aún seguía con la mirada baja mientras trataba de mantener mis lágrimas, pues era verdad que había sobresubestimado la vida de los demonios de bajo rango y ahora sabía lo que era vivir despreciado. Y cuando puedo echarte después de mañana, quiero oír tu voz, quiero que me des una buena razón de por qué entre tantos demonios de clase alta, buscaste específicamente a Gremory, una de las casas más menospreciadas del infierno. Yo no sabía qué decir. Él seguía mirándome con una tranquilidad y las palabras no salían de mi boca. Si no planeas decirme algo, no te obligaré a hacerlo, pero, desde mañana quiero la casa limpia y mi jardín en orden. Al momento de escucharlo, solo alcé la cabeza confundida y lo miraba sin entender. No entiendo, ¿la casa limpia?, le decía mientras él solo me observó con una seriedad diferente a la que estaba acostumbrada, pues era más una seriedad de comprensión que de ira. ¿Recuerdas que dije que cualquier otro demonio te hubiera echado? Bueno, yo seré la excepción, no te echaré a la calle, y más en tu estado actual, pero, a lo mucho, si planeas quedarte, deberás contribuir a esta casa. Decir que estaba sorprendida y molesta sería poco. Oiga, eso es abuso, ¿no ve que estoy embarazada? Dejemos algo en claro, señorita jueza, fue por tu decisión propia, que te metiste en un mundo del cual no sabías nada para salvar a tu hijo del consejo, así que déjame serte claro, para los clase baja no nos importa tu condición o caso. Si decides quedarte en un lugar donde no eres invitado, debes contribuir de alguna manera, ya sea económicamente o con esfuerzo en el hogar, así que desde ahora, Bael, debes de ganarte el cuarto que voy a prestarte, pues yo me encargaré de traer dinero, comida, de cocinar y de dar cobijo a tu hijo, pero tú también debes de poner de tu parte, así que desde mañana, te vas a encargar de limpiar la casa, lavarla, pues esto ya no es una lujosa mansión, es una casa, llena de obligaciones y todos deben de poner algo para mantenerla. Yo solo me levanté molesta y elevé levemente mi aura a la par que le señalaba con furia, no me puede hacer eso, es machista y en mi estado actual no puedo hacer esfuerzo. Pero tu abuelo solo me observó sin cambiar su expresión y señaló la puerta. Si no te gustan mis términos, la puerta está allí. Si decides irte, deberás de tener cuidado con los bandidos, traficantes de esclavos, la guardia infernal y los contrabandistas, eso sin contar que si te presentas como Bael a cualquier otro demonio de la zona, te cerrarán las puertas sin dudar, y te aseguro que si alguien acepta darte refugio, impondrán cosas mucho peores de lo que yo te ofrezco, y eso que estoy
estoy omitiendo la posibilidad de que alguno te agarre para ser una prostituta y luego vender a tu bebé después de que nazca. Yo pude haber protestado, pero considerando que mi familia era la responsable de la recolección de impuestos, de que muchos granjeros tuvieron que entregarnos a sus hijos e hijas para saldar sus deudas destrozando así sus familias, y que estaba prácticamente sola, solo bufé molesta y volteo resignada, por lo que tu abuelo se acercó a mí. Ya lo ves, dices que es machista, pero la casa está lo ligero al día y tampoco es mucho lo que vas a hacer, así que, sígueme ahora que mañana empezamos temprano. Estoy segura que disfruta esto, ¿no? Tomando en cuenta que tu padre se llevó a mi hijo como sirviente, que desapareció casualmente después de la muerte de tu padre, y que tú eres la razón de su desaparición a la vez que eres la razón de que muchas de nuestras familias se destrozarán, tómalo como un acto de bondad, aunque eso sí, estoy disfrutando un poco ver a una noble tener que trabajar para un clase baja, dijo el hombre con una sonrisa burlona. Será comprensivo, igualitario y demás, pero no dejaba de ser un demonio fin flashback /. ¿En serio te volviste la chacha de mi abuelo? Dijo Rías y sus padres le vieron confundidos. ¿Chacha? Preguntaron los dos. Perdonen, en Latinoamérica, algunos usan el término chacha, para referirse a una criada, dijo sonrojada, y sus padres rieron un poco. Se aprenden cosas nuevas aún siendo viejo, dijo Seoticus, pero bueno, durante el tiempo que permanecí con tu abuelo, me convertí en su criada. Por primera vez en mi vida, sentía lo que era trabajar por un techo y comida. Las primeras semanas fueron difíciles, al nunca haber trabajado de esa manera en mi vida, me fue un poco difícil adaptarme, y además, para evitar que los demás nobles o espectros me reconocieran, usé algo de magia para cambiar el color de mis ojos, aclarar mi cabello, y también me lo corté para que no fuera reconocible, dijo ella mientras Benelana inconscientemente tocaba su cabello castaño. Pero tu abuelo siempre fue amable, si tenía dudas me ayudaba a encontrar la respuesta, cuando no podía relacionarme bien con la gente, él me ayudaba a poder entender a los demás, y siempre que terminábamos antes, salíamos a conocer los alrededores, durante a gusto con él, sino que también me sentía amada, pero no como cuando estaba con tu padre, era ese amor, que realmente esperaba de mi padre. Tu abuelo era todo lo opuesto a lo que yo conocía, y creo que también le agradaba, dijo ella mientras recordaba a su suegro con mucho cariño. Y cuando nació Circex, tu abuelo estaba temblando de la incredulidad. Su nieto no solo tenía el cabello igual a él, sino que parte de la esencia de su hijo estaba presente, y cuando le expliqué las razones de por qué mi hijo era así, tu abuelo lloró de felicidad y no solo nos amó a ambos, sino que estaba tan feliz de saber que su hijo lo había hecho abuelo, dijo ella mientras Rías sonrió. Pero aun cuando tu hermano y tu abuelo me dieron la felicidad familiar que busqué por años, aún seguía triste por Seoticus. Me entristecía y deprimía que mientras yo pude ver a nuestro hijo decir sus primeras palabras, verlo dar sus primeros pasos, y verlo crecer, él no tanto su felicidad, como su familia, y me enojaba que aún siendo la jueza más fuerte, no pude proteger a la persona que más amaba en la vida, dijo ella con gran pesar, y Seoticus solo la abrazó mientras ella correspondió. Así que su historia era dura, pero, ¿cómo volvieron a verse si papá estaba desterrado? Dijo Rías y Benelana suspiró. Pasaron cerca de 18 años, cuando las primeras declaraciones de revolución se formaron, muchos demonios estaban en contra del trato que recibían los clases baja y media por igual, así que entre algunas casas nobles, miles de clase media, y millones de clase baja, desataron la guerra civil en contra del gobierno de ese entonces. Tu hermano, teniendo 18 años, se unió a los rebeldes para derrocar al gobierno. Durante meses de conflicto, Circex fue desarrollando sus habilidades, y cuando fue seleccionado para un ataque sorpresa a un cargamento de armas y esclavos liderados por la hija original de Belzebub, Shalva Belzebub, tu padre lideraba dicho grupo, dijo Benelana para sorpresa de Rías. Mi hermano y papá pelearon en el mismo grupo, ya me habían contado de su participación, pero nunca me dijeron que estuvieron en el mismo grupo. Circex y yo quisimos dejarlo como una sorpresa, pues nos moríamos por ver tu reacción cuando te enteraras, dijo Seoticus mientras Benelana le vio con una sonrisa cómplice, pero no sabía que Circex era mi hijo. Después de que me fui, vagué de pueblo en pueblo para poder empezar de cero, pero mientras más me movía, me dispuse a enfrentar además a los pueblos oprimidos por algunos nobles. La gente empezó a ver la oportunidad de cambiar y crear igualdad.
por lo que decidí volverme un rebelde por el pueblo. En mis viajes conocí a muchos nobles que comprarían mi ideal y de entre esas casas estaban la casa Phoenix, la casa Citri, Asmodeus, Astaroth y muchas más. Conforme pasaron los años, más pueblos se rebelaban y después la toma de Belial hizo que estallase la revolución al gobierno. Pasaron los meses y estábamos muy igualados, por lo que fuentes de confianza nos decían sobre un gran cargamento de armas y esclavos que se dirigían al territorio de Lorbael para ser llevados posteriormente a Lilith para comercialización y fortalecimiento del ejército. En ese momento, decidí planear un ataque directo a dicho cargamento. Una pérdida de esa magnitud sería un golpe duro a las filas y la economía. Que tomé un equipo y seleccioné a tu hermano, quien en esos momentos se hacía llamar Sirsex Gremory, dijo su padre con nostalgia. En ese momento me sorprendió saber de él, así que durante la espera por el cargamento, decidí hablar con él, flashback. Un joven Sirsex adolescente se encontraba mirando por un telescopio un muelle. Vamos, ¿dónde está? Dijo Sirsex cuando siente que alguien estaba al lado suyo. El muchacho dejó su vigilancia para voltear y sorprenderse. Señor Seoticus, ¿qué hace aquí? Dijo el muchacho sorprendido. Creí que estaría con Serafal planeando el ataque. Lo sé, dijo el hombre para sentarse, pero vine a buscarte, dijo este para sorpresa de Sirsex. ¿Sucede algo? Dijo dudoso Sirsex. Sirsex, de casualidad, ¿no eres pariente de Joan Gremory? Dijo Seoticus para sorpresa de Sirsex. ¿Y usted cómo sabe el nombre de mi abuelo? Dijo sorprendido Sirsex y Seoticus se sorprendió. ¿Eres su nieto? Dijo sorprendido. ¿Se volvió a casar? Dijo él y Sirsex le vio dudoso. No, pero ¿por qué quiere saber? Dijo Sirsex y antes de que pudiera contestar, ¿qué están haciendo aquí? Dijo Serafal quien llegaba a la zona Akhuka. Me dijo que ya vio el cargamento casi en posición. Debemos actuar ahora, dijo seriamente, y ambos pelirrojos asintieron fin flashback. Vaya, mi padre ya había conocido a los futuros Maous, dijo Ria sorprendida. En aquel entonces solo eran reclutas, pero en fin, no tuvimos tiempo para hablar, y cuando empezamos el ataque, salimos victoriosos, aunque Greyfi aún no era parte aún de los nuestros, por lo que ganamos a costa de que a Sirsex casi lo matan, dijo Seoticus para sorpresa de Rias. Casi matan a Oni y Sanma. Dijo Ria sin creerlo, su hermano, el demonio más poderoso de todos los tiempos, fue casi asesinado por su esposa. ¿Y qué pasó? Llevamos a Sirsex rápidamente a la enfermería, pasaron cerca de 7 horas para suturar sus heridas y me quedé con él después de su operación. Me sentía culpable por ver a quien creía era mi sobrino casi morir, por lo que decidí permanecer a su lado. Después de unas horas, salí a comer y luego se escuchaba un escándalo, así que con mi charola en mano, y una que tenía para tu hermano, salí para ver qué sucedía, y lo que vi, me dejó sin palabras, dijo Seoticus mientras el recuerdo volvía flashback. Seoticus estaba con 2 charolas de comidas, una era para él y la otra era para Sirsex. Cuando despertará, mientras caminaba, oía que había una riña o discusión entre los guardias con alguien que claramente tenía voz femenina. Seoticus, llevado por la curiosidad, se acercaba a la par que oía la voz que le parecía extrañamente familiar. Lo lamento, pero no puedo dejarle pasar, dijo el guardia a una hermosa mujer de cabello castaño recortado a los hombros, ojos violetas, una figura que superaba a cualquier mujer odiosa. Mi hijo está herido, debo entrar y ver que esté bien. Dijo Venelana muy angustiada por el estado de su hijo. Mire señora, entiendo lo que siente, créame, yo también soy padre, pero estamos hablando de un soldado de esta rebelión. La vida siempre se juega y solo debe rezar a Satán que vuelva a casa, dijo el guardia, y ella le vio aún angustiada. Entiendo que es su trabajo, pero no puedo dormir tranquila si sé que mi hijo acaba de ser operado. Si usted es padre, sabrá también la angustia que genera esto. Dígame, ¿usted qué haría si su hijo o hija se encuentra en una situación similar y no lo dejan verlo? ¿Seguiría insistiendo o se irá con la angustia de saber si sigue vivo o no? Dijo Venelana, y el guardia solo le veía con pesar. Señora, entiendo su punto, y al igual que usted también seguiría en insistencia, pero, no puedo ayudarle ahora. Si en mí estuviera, la dejaría entrar, pero los civiles tienen la entrada restringida. Lo lamento de verdad. Venelana estaba a punto de seguir, pero ambos oyeron como 2 metales cayeron. ¿Pero qué?
dijo el guardia y Venelana al mirar, estaba en shock. Señor Seoticus, dijo el guardia inclinándose con respeto ante el pelirrojo que estaba en shock y con la comida atirada. Venelana, dijo el pelirrojo para sorpresa del guardia. Seoticus, dijo Venelana para nuevamente sorpresa del guardia fin flashback . Vaya, supongo que era algo normal tomando en cuenta el tiempo que llevaban separados, dijo Rías mientras sus padres sonrieron. Sí, pasaron tantos años y tantas cosas desde que vi a tu madre que, verla nuevamente me dejó helado, dijo Seoticus mientras tomaba de la mano a su esposa. ¿Y al final te dejaron entrar? Cuando Seoticus y yo volvimos a la realidad, le pidió al guardia que me dejara pasar. Al principio estábamos sorprendidos y cuando preguntó qué hacía allí, le dije que Circeps estaba en una operación y debía entrar para saber de él, dijo ella mientras su marido sonrió divertido. En aquel momento, solo se refirió a Circeps como su hijo y yo solo me sentí un poco por pensar que Venelana ya había hecho su vida, dijo Seoticus un poco avergonzado, pero no lo culpe. Y jamás supo que Circeps era su hijo y pues también me confundió su reacción inicial. Él me llevó a la enfermería y cuando llegamos a las camillas, solo corrí a abrazar a tu hermano que había despertado y le sermoneé un poco el arriesgarse así, dijo Venelana mientras Rías parecía fascinada. Después cuando se acercó tu padre, Circeps me presentó a él y Seoticus solo sonreía mientras le decía que él ya me conocía, dijo Venelana con nostalgia. Por orden mía, decidí que Circeps reposaría en su hogar y los escolté personalmente para la granja. Ver que la granja era más grande, tenía más trabajadores y la casa era mucho más grande y con algo de servidumbre, dijo Seoticus mientras recordaba su reacción al volver cuando tu abuelo nos recibió. Solo me puse a llorar y lo abracé con fuerza, mientras tu abuelo me decía que volvía a casa, dijo Seoticus mientras Venelana sonrió. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te enteraste de que Circeps era tu hijo?, dijo Rías y Venelana contestó. Cuando tu abuelo llevó a Circeps a su habitación, tu padre veía varias fotos desde que había llegado a la granja. Tu abuelo le contaba de lo que pasó después de que se lo llevaron y yo le di la noticia de que Circeps era su hijo, dijo Venelana con una sonrisa. ¿Y cómo lo tomaste, papá? Estaba sorprendido. No solo era la noticia de que Venelana vivía con tu abuelo, sino que también estaba sorprendido de saber que el joven era en realidad mi hijo. El shock se me pasó un poco después y luego le pregunté a Venelana cómo es que Circeps era mi hijo y por qué estaba viviendo con tu abuelo. Allí fue donde me contó sobre cómo había huido del clan Bael para buscar a tu abuelo, cómo vivió meses en la calle, cómo se había convertido en la criada de tu abuelo para tener refugio y cómo fue su vida después del nacimiento de Circeps. Yo tenía una enorme mezcla de emociones. Estaba aterrado, emocionado, feliz, aturdido. Había tanto en un segundo que me desmayé por tratar de procesar tanto. Cuando desperté, solo fui a la habitación de Circeps y él también parecía muy choqueado a la par que tenía lágrimas en sus ojos. En ese momento, nos miramos fijamente. Tu hermano no podía articular palabra alguna y yo solo lo abracé. Oír y sentir como tú me hicieron llorar también. Realmente estaba muy feliz de abrazar a mi hijo y de saber que tenía un hijo con la mujer que amaba aún con locura, dijo Seoticus sonriendo nostálgico. Aún tenía fijo en su mente las lágrimas de su hijo y ese primer abrazo que se dieron. Después de ello, pasaron muchas cosas. Una de ellas fue que tu padre y yo decidimos volver a ser una pareja. Circeps y sus compañeros ganaron más reconocimiento. Graifia y Circeps se enamoraron. Tu padre y yo nos casamos, y luego la guerra concluyó con la muerte de los Maous originales y con Circeps, Serafal, Adjuka y Falbium como los nuevos Maous, dijo Venelana, y, como el abuelo ganó el título de duque, una vez que Circeps fue nombrado Mao Lucifer, como agradecimiento por todo lo que tu abuelo hizo por él, le otorgó el título de duque y le dio el reconocimiento que los Gremori merecían al ser de una de las casas fundadoras del inframundo. Le otorgó las tierras que tenemos y tu abuelo decidió convertirlas en un hogar para todos los demonios de clase baja y media que no podían ganar mucho, y con el pasar de los años la casa Gremori ganó la fama de ser una potencia entre los 72 pilares y la fama de tratar
a todos sus habitantes, siervos o piezas como uno más y no como esclavos, dijo Seoticus mientras recordaba todo el legado de su padre. Y después de que tu abuelo me cedió el clan, tu madre había dejado de ser la jueza de Wyvern, a la par que entregaba el título de emperador de los Ratingame al campeón actual, para después traerte al mundo, dijo Seoticus con una sonrisa mientras su hija correspondía. Es una historia increíble, me sorprende que casi nadie rió un poco. No exactamente, Rugal cuando estudió artes, escribió una obra basada en nuestra historia, pero decidió hacerle unos ligeros cambios para no molestarnos, ya que en una ocasión nos pidió permiso para hacer pública nuestra historia, pero, le dijimos que no, pues a Circe y Graifia ya los habían llamado para hacer una película basada en su historia y en la guerra civil, dijo Venelana mientras Rías parecía confusa. ¿Y qué obra es? ¿Te acuerdas de la obra Hadas y Dragones, donde una tribu de hadas esclaviza a una tribu de dragones y que en medio de los bandos una hada se enamora de su dragón sirviente? Preguntó Seoticus y Rías asintió. Entonces, después de un par de segundos de silencio, Rías se vio sorprendida. No jueguen, dijo ella. Así es, pero ya es momento de irte a dormir. Creo que dijiste que mañana venía a Sacel y creo que tenía entrenamientos planeados para todos ustedes, dijo Venelana y Rías asintió. Descansa mi niña, dijo Seoticus y Venelana mientras Rías abrazó a ambos. Buenas noches, y espero nunca dejen de estar enamorados, dijo ella mientras se iba. Venelana y Seoticus solo sonrieron para después verse el uno al otro. Sabes, realmente nunca pude disculparme por cómo te traté cuando niños, dijo Venelana y Seoticus negó. No hace falta, querida, lo pasado no tiene relevancia, solo disfrutemos nuestro presente, con nuestra hija, nuestro hijo, y nuestro nieto, dijo Seoticus mientras abrazaba a su esposa. Te amo, dijo Venelana. Yo te amo aún más, dijo Seoticus mientras ambos se observaron antes de darse un beso. Rías caminaba por los pasillos a su habitación, cuando volteó a ver las estrellas del cielo y solo sonrió mientras veía la luna llena. Como deseo que nuestro futuro sea así, dijo Rías, imaginando su vida casada con el santo de Sagitario. En su mente solo podía verse a ella junto a Issei, ambos ya adultos, mientras Rías cargaba en sus brazos a un bebé de cabello rojo y delante de ellos, una niña de cabello castaño, pero siendo la calca casi exacta de Rías. Para Rías su futuro era prometedor y anhelaba tener un futuro parecido al de sus padres, pero esperemos si el futuro esté a su favor.